Hola queridas chicas, sean bienvenidas nuevamente a este tercer episodio en el segmento de Buscando Respuestas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para las mujeres porque si bien es cierto, en nuestro ciclo menstrual que ya habíamos hablado, pues hay cambios que a veces nos sentimos irritadas, otras veces muy enojadas o algunas otras cosas. Pero dentro de esto también hay que darnos cuenta que pueden aparecer signos que no necesariamente están bien. Por eso queremos hoy este, dar la bienvenida a la nutrióloga Stephanie Rey, que nos va a acompañar para hablarnos acerca de estos desequilibrios hormonales y también de cómo tiene que ver la alimentación con esto. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos a empezar y primero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti y cómo has llegado a hablar de este tema, sobre todo en tu Instagram. Perfecto. Sabes que soy nutricionista ya hace varios años, pero fui como muchas veces también paciente porque tuve muchas enfermedades desde muy joven, incluyendo enfermedades hormonales. Tengo endometriosis, entonces con el pasar de los años, pues me fui interesando cada vez más por esto porque tenía una enfermedad hormonal y pues más o menos como entre que me tocó y me interesaba mucho ayudar a la gente que sufría los mismos síntomas que yo y descubrí también otros temas de salud a los que yo podía ayudar y pues tengo una visión de la salud muy integral porque estudio medicina hildegardhiana, entonces intento ayudar no solamente como con lo físico a la gente, sino también emocional, espiritual, físico y también lo que dice Santa Hildegarda, que es como cósmico, que es un poco el tema de todo lo que nos rodea y cómo nos afecta. Entonces me interesé mucho porque vi que se podían haber hecho muchas cosas de manera natural en vez de como solo tratamientos con pastillas para ayudar a las mujeres. Entonces, la idea es que encuentren como muchas respuestas en esta entrevista. Qué lindo, me encanta cómo has llegado a este tema porque es desde tu experiencia, entonces como que tienes más, más que decirnos en realidad. Entonces, me gustaría que nos hables un poco de qué es esto de desequilibrio hormonal. Ok, cualquier desequilibrio implica un balance. Si estamos hablando de las hormonas, estamos hablando de una alta o menor producción de hormonas en el cuerpo y pueden ser producciones hormonales que afecten el ciclo menstrual, que afecten el metabolismo, que afecten el sueño, que afecten el carácter de una persona, también la fertilidad. Entonces, un desequilibrio puede ser cualquier tipo de desbalance o cualquier cosa que obstaculice que se den funciones normales relacionadas a lo que acabo de decir. Oh, ya. ¿Cuáles son los síntomas que son más comunes y que sobre todo las mujeres notamos cuando hay un desbalance hormonal? Lo primero en lo que habría que fijarse es un cambio en el ciclo menstrual. O sea, cualquier cosa que no sea normal en el ciclo menstrual. Voy a decir lo que es normal para que la gente sepa en qué fijarse, porque a lo mejor no se sabe. Lo normal es que el color sea rojo vivo, ¿ya? No rosado, no café, no rojo oscuro como un vino, que el periodo venga sin coágulos o si tiene coágulos que sean pequeños. Lo que ya no es normal e implica de verdad un desequilibrio hormonal es un coágulo que parezca como una moneda como de 50 centavos. Incluso ya un poco más pequeños yo me preocuparía, pero una vez que pasa ese diámetro, ya hay que preocuparse. También spotting, o sea, cuando hay como manchaditos, por ejemplo, en la mitad del periodo o por muchos días después del periodo o antes del periodo. Dolor en la menstruación, que se llama dismenorrea. Y también cambios de humor muy fuertes o migrañas o cualquier como mareo, vómito, estreñimiento relacionado a la menstruación, que es como claro que está, que viene junto con la menstruación o como 4 a 2 días antes. Eso con Es decir, respecto al ciclo menstrual. Si quieres, explico otros síntomas. sí, sí, también. Chévere. Es que, perdón, no solo viene con eso, pero digamos que si fuera un problema hormonal relacionado a la menstruación, pues
principalmente hay que fijarse en eso. Los periodos también deberían durar, por ejemplo, entre mm, más o menos 4 días, es lo normal. Si te dura 7, igual hay que ver que no sea muy abundante. Eh, pero por fuera de la menstruación, también hay que fijarse en la fatiga, hay que fijarse, por ejemplo, en la ansiedad, en cambios hormonales relacionados a, por ejemplo, el acné o que te salga pelo en donde normalmente no te debería salir pelo o que tengas sudoraciones excesivas o, por ejemplo, también como les decía, dolor de cabeza, aunque no esté relacionado con la menstruación, fatiga, em, también problemas digestivos, insomnio, dificultad para concentrarse y aumento de peso también o disminución como de peso, dependiendo del caso. Claro, es que no solo sería desequilibrio hormonal en nuestro ciclo menstrual, o sea, hablando de esa parte reproductiva, sino también otros que implica. Em, Ahora ya entrando a conectarlo con el tema de la alimentación, porque solemos, bueno, las personas que no sabemos pues comer lo que sea, ¿no? Cuando estamos en el ciclo menstrual, o no prestamos atención a la alimentación en estos casos, más bien como que decimos, bueno, estoy con tal enfermedad o me siento así, voy al doctor, me dan medicamentos y ya. Me gustaría que me digas qué papel juega la alimentación en estos casos. Bueno, el papel de la alimentación es fundamental porque es una de las fuentes de salud que tenemos. Entonces, todo lo que está creado en el universo es una fuente de salud. Entonces, por ejemplo, el aire puro, la naturaleza, los alimentos, como por ejemplo el descanso, la actividad física, o sea, todo como lo que hacemos puede ser una fuente de salud o una fuente de desequilibrio. Entonces, si tú te alimentas con varios nutrientes a horas fijas, si es que le das suficiente de comer a tu cuerpo, si es que estás bien hidratada, esas son fuentes de salud que pueden tanto prevenir enfermedades hormonales como también mitigarlas o llegar incluso a sanarlas por completo. Entonces, como mujeres, además necesitamos un montón de nutrientes para sostener nuestras hormonas y si es que no hay un equilibrio o un balance en los nutrientes, suelen haber bastantes problemas. Somos seres muy delicados. Los hombres tienen unas Mm. hormonas que les permiten repararse más fuerte, en cambio nosotros necesitamos como bastante apoyo, una alimentación como muy real, muy variada, como muy frecuente, mucho más frecuente de la que pensamos. Comemos muy poco en comparación a lo que deberíamos comer. Y también creo que tenemos este pensamiento o esta afectación de un poco la cultura de que hay que ser muy delgado. Entonces tenemos como mucho miedo a engordar y por lo que no comemos suficiente. Entonces eso es una de las principales causas también de los problemas hormonales actuales. Claro, me interesó mucho que dijiste, o sea, que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. O sea, y es interesante porque, bueno, obviamente solemos decir que las mujeres comen más poquito que los hombres, pero en realidad creo que igual necesitamos comer muy bien, ¿no? Sobre todo variado, como nos decías. Entonces, hay diferentes tipos de alimentos que nos podrían ayudar más a las mujeres que los hombres, ¿o no? Sí, todos los seres humanos igual necesitamos como unos nutrientes básicos, por ejemplo, lo que se llaman macronutrientes y micronutrientes, que son como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, todos necesitamos como una misma base de todos los nutrientes, pero como mujeres nos beneficiamos específicamente por nuestro ciclo menstrual de ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, por nuestro ciclo, porque somos muy cíclicas, hay momentos en donde nos conviene comer como distintas cosas. Por ejemplo, y me voy a concentrar mucho en la menstruación, pero mientras estamos menstruando no deberíamos consumir cosas que sean muy frías, que sean crudas, que sean como fritas o que tengan como mucho azúcar o que estén muy picantes. No deberíamos consumir alcohol. Y por ejemplo, el resto del ciclo podemos consumir cosas como crudas, como una variedad de verduras, como de frutas, jugos, o sea, no hay ningún problema como con la variedad, solo que es como
un equilibrio muy delicado no solamente en el tipo de alimentación, sino también en la preparación de los alimentos. Entonces, por ejemplo, hay semillas que nos pueden ayudar mucho con la desinflamación. Entonces, nos beneficiamos mucho, por ejemplo, de la linaza, de la chía y de hierbas, especialmente esto en mujeres que tienen cólicos, como la canela, el jengibre, la cúrcuma, todas estas hierbas que tienen como esta fama de ser antiinflamatorias. Entonces, y también de las grasas. Las mujeres en general o sea, necesitamos para nuestra producción hormonal muchas grasas. Entonces, por ejemplo, el aguacate, igual las semillas, los frutos secos, como las mantequillas de frutos secos, también el aceite de oliva, la mantequilla también de vaca natural, cualquier tipo de grasa que se encuentre en la naturaleza que podamos consumir. Y a veces le huimos a la grasa. Y Y tenemos, como te digo, estos como miedos que yo creo que al mismo tiempo nos provocan enfermedades porque tenemos como resistencia a ciertas cosas. claro, es verdad. Bueno, ya hablamos un poco de qué alimentos nos hacen bien, pero también sería bueno como que topar esos alimentos que nos hacen daño, o tal vez hábitos alimenticios que tenemos y que nos hacen daño, sí. Sí, igual y tengamos en cuenta que depende del caso, pero en general a todas nos hace mucho daño consumir, por ejemplo, cafeína en ayunas. Es algo que no se debería hacer. Si es que alguien consume cafeína, le recomiendo que sea a partir de que haya comido una comida como bien contundente. Otra cosa que nos afecta mucho es el alcohol, como te decía, es muy perjudicial para en general cualquier persona. También el azúcar en exceso en relación a los alimentos procesados, ¿ya? Yo tengo una mentalidad cero restrictiva. Entonces, con mis clientes lo que hacemos es consumir cosas como lo más artesanalmente posible, digamos. Entonces, por ejemplo, sí se comen postres, pero mucho como de hechos en una panadería y como que y que cocinaron como en la casa o en la panadería como artesanal de la esquina. O sea, como lo que intentan no comer mis clientes son como productos empacados, ¿sabes? Como galletas o muffins o brownies empacados, sobre todo si es que están atravesando como por un proceso de sanación hormonal. Entonces, más hacia los procesados que tienen además colorantes, aditivos, que tienen como un poco, como a lo mejor de químicos para mejorar el perfil del sabor, que no son tan necesarios o que a lo mejor le ponen cosas artificiales completamente innecesarias. A veces hasta le ponen fragancias a la comida, o sea, que no sabes. Entonces, bueno, eso. También comidas ultraprocesadas en general, no solo que contengan azúcar. Dietas muy restrictivas también, o sea, eso es otro problema. Y cosas como que puedan, o hábitos más bien, que puedan deshidratar a las personas, como por ejemplo el tomar mucho café puede llegar a deshidratar a alguien, o el hacer mucho ejercicio pero no comer y no tomar agua, o el tomar mucho como bebidas energéticas, no necesariamente café. Eso en general, como que hay muy poquitas cosas que según mi mentalidad deberíamos evitar porque yo creo mucho en el equilibrio. Entonces, en general, como cosas que sean como excesos o defectos, como no como suficiente o como, por ejemplo, tomo demasiado café. Me encanta porque justo habíamos, tenemos un club de lectura, ¿no? Y aquí estamos leyendo un libro que se llama Pureza y Hermosura. Y dentro de Chévere. este libro, es de un sacerdote, no sé, es Monseñor Toc. Él nos hablaba de los decálogos de la higiene y justo menciona lo que tú nos dices acerca del café, que no se debe tomar en exceso, las bebidas alcohólicas. Y es muy lindo saber que, bueno, o sea, viene desde, porque es un libro muy antiguo, desde antes esto eh, ya se sabe, a pesar de que antes no había como que la tecnología, no habían tantos estudios. Y, y bueno, entonces, bueno, en el, como estamos hablando de mujeres, hay diferentes edades, ¿no? Diferentes etapas que una mujer tiene. Por ejemplo, tenemos las adolescentes, que ya las mujeres adultas o las que están ya entrando en la etapa de menopausia. Em, la alimentación debe ser diferente en cada uno porque necesita diferentes nutrientes o cómo es.
Sí, no solo la alimentación, sino también yo te diría los hábitos. Por ejemplo, las mujeres, y no sé si sabían esto, pero adultas necesitamos dormir 9 horas como mínimo. O sea, no es una recomendación de como cuando puedas, sino una necesidad para nuestra propia reparación. Por lo que las adolescentes, por ejemplo, deberían dormir 10 horas y media. Yo trabajo también como dentro de mis programas del tema del sueño. Entonces, eso es fundamental para que haya una correcta producción hormonal y reparación. Entonces, es algo que yo siempre pido como de base. Y aparte, sí hay una diferencia en la alimentación. Por ejemplo, en adolescentes se utiliza mucho, por ejemplo, igual en mujeres adultas, pero mucho más, el tema de los grasas vegetales y alimentos que favorezcan la ovulación. A veces también incluso suplementos naturales o tecitos de hierbas o protocolos que ayuden a que la mujer tenga un ciclo normal, un ciclo normal. Por ejemplo, pasa mucho que las adolescentes tienen cólicos. Yo trabajo con un protocolo de como herbología natural en la que utilizo tés, que mi té favorito para que anoten, saquen una libreta y anoten para los cólicos. Y es una maravilla, de verdad es una maravilla. Es de canela con jengibre y laurel, pero también podrían usar en vez de laurel clavo de olor. Y yo, bueno, estudié justo mucho este tema, como te digo, porque yo tenía unos cólicos que me desmayaba, pero en adolescentes y en mujeres adultas que todavía tienen cólicos, utilizamos mucho este té, sobre todo para que lo tomen 15 días antes de la menstruación y durante la menstruación, o si es que tienen endometriosis o de verdad cólicos muy, muy fuertes, lo toman 5 días de la semana, descansan 2, 5 días de la semana, descansan 2, así. Y esto ayuda a que su cuerpo se caliente y su circulación se active, por ejemplo. Entonces, se usa mucho en adolescentes, como te digo, justo evalué unas 50 adolescentes en un colegio y en lo que más necesitan apoyo son en esas dos cosas, como el tema de regular su ciclo y el tema de las grasas. Otra cosa es que intento que haya como una prevención de desequilibrios de manera temprana. Entonces intento que coman todos los nutrientes, o sea, que coman suficiente proteína por como un momento de comida. También intento que coman como mucha variedad de hierbas para que no tengan tampoco problemas digestivos o problemas con la glucosa. Intento que coman bastante seguido, o sea, que hagan como 5 o 4 comidas al día, porque eso también favorece su crecimiento y su desarrollo. Y por supuesto lo mismo de antes, ¿no? Como que intenten evitar como la cafeína en ayunas, el alcohol, porque igual somos una sociedad en la que a lo mejor en adolescentes sí se permiten como estos hábitos, ¿no? Como el tema de un poquito de alcohol o un poquito de café, aunque sean menores de edad. Y también se fomenta el tema de que ellos vayan descubriendo qué tipos de alimentos les gustan y como que no se asusten de la variedad de alimentos y que no tengan como esta misma mentalidad. En cambio, por ejemplo, en edad fértil o reproductiva, se utiliza más como esta alimentación más enfocada en lo cíclico, para también mantener la ovulación saludable, para apoyar el equilibrio, sobre todo el estrógeno que se nos sube cuando estamos estresadas. Entonces, por ejemplo, para el equilibrio del estrógeno uso los mismos tés, uso también ensaladas como de zanahoria, ensaladas de champiñones, ensaladas de brócoli, uso también brotes de brócoli, utilizo mucho las semillas que te decía. Eh, y si es que hay un problema en la progesterona, pues también usamos muchas grasas vegetales. También mucha fibra porque hay mucho estreñimiento en mujeres adultas y también un protocolo de hidratación porque como adolescentes se hidratan súper bien, pero como mujeres ya como que la gente se olvida de tomar agua. Y también se les pide a adolescentes y a mujeres adultas, dependiendo de su conocimiento, que evalúen todos los cosméticos o productos que utilizan para disminuir la exposición a disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos son como unas hormonas falsas que podemos encontrar en los productos, por ejemplo, en parabenos, en sulfatos, en fragancias. Entonces, como ejemplo, digamos que una fragancia podría hacer como la mímica del estrógeno. Entonces, si tú te pones mucho perfume, podrías tener mayor estrógeno y por la predominancia estrogénica podrías desarrollar cólico.
Entonces, se evalúa mucho todo lo que te pones, más aún si tienes problemas de piel. Entonces, detergentes, desinfectantes, productos cosméticos, maquillajes, como cosas que te echas en el pelo, eh, cosas que utilizas como por limpieza, higiene, etcétera. Y en perimenopausia y en menopausia el apoyo es distinto, se apoya mucho el sistema nervioso, cardiovascular, para que la gente esté como con mejores presiones arteriales, como para que tenga más soporte. Se le da de comer más orientado a subirle el estrógeno que a bajarle el estrógeno. Entonces se utiliza como los alimentos contrarios. em, para también evitar como el tema de los calores, como el tema de los cambios de humor, como la fatiga que le puede dar a alguien en perimenopausia. También se utilizan como que grasas vegetales, igual fibra, igual protocolos de hidratación. Y también a veces protocolos como para que coman más cosas naturales que apoyan al hígado o juguitos verdes, dependiendo del caso, porque ya llega como una edad en la que el hígado está muy cargado, sobre todo si es que nunca has tenido una intervención nutricional antes. Y en mujeres con perimenopausia, también puede pasar en mujeres adultas, se prioriza mucho, como te digo, también no solo lo del estrógeno, sino también la vitamina D y el magnesio para ver si tienen un déficit. También a ver si están absorbiendo calcio, se les da fitoestrógenos, se les recomienda hacer ciertos tipos de ejercicio más como relajantes, más que como de fuerza o de cardio. Entonces cada etapa tiene como un ritmo distinto y no se puede tratar a la gente igual independientemente del momento de su vida en el que esté, digamos. Las recomendaciones son como muy específicas y siento que también depende de la persona, pero como te digo, hay cosas que se trabajan de manera general con todo el mundo que funcionan muy bien. Por ejemplo, el tema de los test se puede utilizar para muchas cosas, solo que no siempre se utilizan los mismos test. Por ejemplo, si alguien está en menopausia, y es muy común que tengan la presión alta, se pueden utilizar, por ejemplo, aguas de Jamaica para bajarle la presión. Pero si una persona en cambio tiene la presión muy baja, se utiliza, por ejemplo, canela. Entonces, creo que también dependiendo como de la persona, se dan recomendaciones más específicas que a lo mejor, y yo tengo a veces miedo de dar recomendaciones tan generales porque digo, a lo mejor la gente se emociona y abusa de algo, pero igual pregúntame si quieres saber alguna cosa específica. Ok, wow, hablaste de muchas cositas, pero es muy interesante, ¿no? Porque en verdad, yo creo que si una mujer se cuida desde la adolescencia, pues va a evitar menos problemas, ¿no? Cuando ya esté adulta, y es muy importante. Sí, hablaste acerca de productos de belleza y las mujeres siempre tenemos esto de maquillarnos. ¿Qué recomiendas tú en este caso de que tengamos maquillaje que tengan estos disruptores endocrinos o qué opciones tenemos? Verás, depende de si usas todos los días. Por ejemplo, yo tengo como un maquillaje que utilizo como solo en ocasiones como muy especiales, o sea, como matrimonios, Navidad, alguna cosa que necesite estar maquillada por mucho tiempo, como una conferencia o así, que casi nunca uso, que son como maquillajes más como comerciales de alta duración y así, que yo recomiendo que se use lo menos posible. O sea, de verdad yo creo que uso como 2 veces al año, pero si tienes que utilizar más por tu profesión, igual está bien. Entonces, hay opciones de maquillajes más naturales y basadas, por ejemplo, en cosas como cacao, polvos de magnesio, basados en esencias de aceites, basadas en, por ejemplo, pétalos de rosa o extractos de frutas o frutos secos, que igual hacen buenos cosméticos. Entonces, incluso si quieres como unos más profesionales a nivel natural, igual si encuentras. O sea, como por ejemplo podrías pedir hasta por el extranjero, pero aquí en Ecuador hay una marca que a mí me gusta mucho. Bueno, hay dos que utilizo yo y hay más de cosméticos naturales, pero hay principalmente dos de maquillaje. La una se llama Cons, ella tiene todos los maquillajes que son veganos y son como libres de disruptores endocrinos. Se escribe
Cons. Y he usado, me ha ido súper bien, no siento que se ve tan raro porque has visto que tal vez la cosmética natural tiene mala fama porque parece que va a ser como de mala calidad o se va a observar mal. Yo, por ejemplo, estoy, o sea, ahorita puesta como una BB cream, como que el labial de ellos. Hay otra marca, bueno, la BB cream en verdad es de una marca que se llama Monaique, que también es de aquí de Ecuador. Y en las ferias de emprendedores, por ejemplo, en los parques, en las iglesias, hay muchas cosméticas naturales que también las pueden encontrar en tiendas como ecológicas o en tiendas de productos veganos. Ahí se suelen promocionar bastante bien. Y de verdad que sí hay muy, o sea, muchas cosas buenas en Ecuador. Hay también una marca de una francesa que ahorita no me acuerdo el nombre, pero usa muchos como serums, aceites, como limpiadores de cara y es de verdad como una maravilla. Ellos em, como viven aquí en el Ecuador y son emprendedores acá y como que tienen unos super aceites. Yo uso uno para el pelo que como que de verdad está demasiado bien hecho. Aceites y también tal vez como faciales, jabones, a lo mejor desodorantes, esas cosas. Em, y como que puedes buscar como obviamente otras marcas, esas son como las que yo utilizo. Y por ejemplo, sí les alentaría que busquen cosas sin fragancias o por ejemplo shampoos, acondicionadores y cosas naturales en lo que te importe menos, digamos, ser lo más natural posible y en lo que te importe más, pues ahí ya buscar un poco de flexibilidad. Entonces, por ejemplo, si no te importa como el tipo de acondicionador que utilices, como buscar lo más natural posible. Y si te importa mucho, como a lo mejor, yo que sé, el rímel que utilizas, pues ya a lo mejor ese utiliza el que te gusta. Yo igual utilizo un rímel natural, o sea, todo, como de verdad, casi todo, todo muy limpio por mi endometriosis. No me pongo perfume, mi desodorante no tiene aluminio, como que huelo bien, no hay ningún problema. Entonces, les diría que también es como una búsqueda personal de si quieren ver si es que eso puede ayudarles mucho como en el cambio y en la sanación de sus trastornos hormonales. Pero según mi experiencia ayuda muchísimo. O sea, de verdad ayuda muchísimo. Claro, en verdad sí he escuchado mucho de este tema, de cómo hay muchos que la mayoría tienen estos disruptores y son muy perjudiciales de verdad para nosotras. Y también el tema de para la fertilidad, ¿no? Nos también nos hace daño. Bueno, ya, ya no te hago para buscarlos, a ver qué tal. Eh, También, bueno, hay muchas personas, o digamos, ahora que vean tu video, muchas mujeres van a querer como que mejorar su salud hormonal, pero ¿cuáles, no sé, las recomendaciones o que tú nos darías a nosotros para empezar con este cuidado de la salud hormonal? Chévere, me encanta tu pregunta porque siento que puedo dar unas claves como muy precisas y que todo el mundo puede hacer y que te puede ayudar mucho. Por ejemplo, el tema del sueño, que es algo que ya dije, pero, o sea, de verdad necesitamos dormir 9 horas y en horarios establecidos, no tanto como 9 horas de 5 de la mañana a, ¿sabes? Como que 2 de la tarde, ¿no? Sino deberíamos estar dormidos antes de las 10 de la noche, si es posible, viendo la menor cantidad de luces posibles en la noche, o sea, intentar disminuir nuestro consumo de pantallas, tener unas rutinas como muy de paz en la noche, por ejemplo, que implique lectura, oración, tal vez algún hobby o algún arte que no implique pantallas antes de dormir. A mí me gusta que las rutinas sean como de 3 horas idealmente o 1 hora antes de dormir de estas actividades. Entonces podría ser, por ejemplo, algo como lectura, oración, a lo mejor y dibujar. Y de ahí ya como ponerte la pijama, hacer tu skincare, acostarte y dormir. Entonces, dormir suficientes horas, como te decía, intentando mantener como horarios más o menos fijos. Em, Eso primero. Después, si es que no puedes dormir, es muy probablemente que no comas suficiente. Entonces, si es que eso te cuesta, intentar
Bueno, asesorarte con una nutricionista es algo muy bueno, pero intentar consumir todos los grupos de alimentos en las comidas principales. Entonces, por ejemplo, que mínimo siempre haya uno o dos carbohidratos, que siempre haya una fuente de proteína, que siempre haya una fuente de grasa vegetal, que creo que es lo que más nos puede costar. Em, Mucha gente es como, ah, tal vez hay un poco de aceite en el aderezo de la ensalada. Entonces yo siempre a mis clientes les digo es que necesitan muchas porciones de grasa. Por ejemplo, un adulto necesita mínimo cuatro. Entonces, eso implica que sea como coco rallado o semillas o aguacate o aceite o maní o nueces, como o cuatro cosas. O sea, como no solamente una. Entonces, aumentar mucho la variedad de nutrientes que como que podrías consumir. Aumentar también el consumo de frutas. Yo recomiendo de 3 a 5 frutas diarias. Aumentar el consumo de vegetales. Mi recomendación es de mínimo 3, máximo 7 vegetales. Em, que no importa si comes 8 o 9, pero digo como el rango en el que como que es equilibrado normalmente comer todos los días. También evitar el alcohol. Sí pueden a toda costa, pero obviamente en alguna celebración está bien si se toman un champán. Tener una vida espiritual. Esto es algo muy importante y en mis clientes, muchos no son católicos, muchos sí son católicos, por eso también siento que como me buscan específicamente por eso, pero es algo que yo siempre explico, la salud espiritual es tan importante como la salud física y como somos una unidad, si uno no tiene paz y este sentido de trascendencia, un propósito en la vida, si no reconoces que hay un creador del que todo depende y que no tienes tú el control de todo, pues es muy difícil vivir. Entonces, prácticas espirituales diarias es algo que de verdad puede mejorar su salud. También el que se hidraten bien es algo que uno siempre puede hacer. Entonces, consejos para hidratarse mejor sería, por ejemplo, aumentar a sus bebidas cosas naturales que permitan que el agua se absorba mejor. Por ejemplo, aumentar agua de coco al agua normal, ponerle incluso una pizca de sal ya ayuda a que esa agua se hidrate mejor, te hidrate mejor. También puedes usar jugos naturales. La mezcla que a mí más me gusta es un tercio de agua de coco con un tercio de jugo de naranja con un tercio de agua y sal. O sea, como sal de mesa, como cualquier sal. Pero puedes usar igual jugo de arándano, puedes usar jugo de mora, jugo de tomate de árbol, o sea, como cualquier jugo mezclado con el agua. Puedes usar también minerales, puedes usar electrolitos, puedes usar también hierbitas como hierba luisa, como menta, como hierbabuena, para preparar tus bebidas. También semillas, solo que es importante que no hidraten y se coman la chía. O sea, eso sí es como muy peligroso, puede causar estreñimientos horrorosos o incluso como taponamientos. Entonces, si es que le van a poner chía al agua, no se tienen que tomar la chía, solo el agua. Entonces, eso con respecto a la hidratación es muy bueno. Y tener prácticas que sean diarias de diversión. Ya es algo que muchos santos recomiendan, pero a lo mejor como sociedad decimos, a esto no debe ser tan importante, pero momentos claves en el día de diversión y de conexión. Entonces, conexión con otras personas y puede ser que la diversión sea sola o acompañada, pero de verdad diversión. Entonces, si alguien no tiene un hobby, es muy importante para su salud que se busque o que se invente un hobby. Entonces, te diría que esas cosas como son súper, súper, súper importantes y si es que alguien ya siente que como sus síntomas son muy graves y ya no son normales, por ejemplo, tienen muchas migrañas, muchas alergias, o como, por ejemplo, las personas que tienen problemas de glucosa ya tienen hasta manchas, como, sí, como manchas en la piel, como estrías, o como, por ejemplo, también síntomas como puntos blancos
o tics como palpitaciones, por ejemplo, como has visto el tic, el típico tic del ojo cuando te estresas, que te palpita. Eso, por ejemplo, es un déficit de magnesio. Entonces hay gente que tiene manchas en las uñas, a lo mejor también como mucho acné en la espalda, o sea, cosas que ya les sobrepasen y no mejoren, que busquen ayuda profesional también, porque para eso estamos y yo creo que estamos muy felices de alivianarles la carga y ayudarles. Wow, Estefi, nos has dicho algunos tips que tenemos que ponerlos en práctica ya, desde ahora. Te iba a comentar algo. Lo de las 9 horas tiene que ser corrido, ¿verdad? No es que puedo hacer en la tarde también. Sí, no se divide. Por ejemplo, si uno hace una siesta, tendría que ser aparte de esas 9 horas. Y tienes que tomar en cuenta que te demoras 20 minutos en quedarte dormida. Entonces, pondrías la alarma como a las 9:20 para que Ah, ya. alcances a repararte la cantidad de horas necesarias. Entonces, si es que me duermo 9:40, a las 10 estoy dormida, que eso es algo súper bueno, y duermo hasta las 7. Ok. En el caso de que, no sé, a alguien le diagnostiquen alguna enfermedad hormonal, o sea, es con alimentación, se puede ya sanar o necesita un medicamento necesariamente. Yo soy partidaria de que todo se puede sanar de manera natural, incluso sin pastillas. Yo entiendo el beneficio de las pastillas en casos como muy extremos o muy graves en los que se necesite una intervención urgente y apoyan un montón. Pero sí, está recién empezando la enfermedad, es algo que se puede controlar completamente solo con alimentación y hábitos. Y si es que es algo más grave que implique que necesites medicación, se puede hacer un protocolo de hábitos y de alimentos que te saque de las pastillas. Ajá. Oh, ya. Pero de verdad que 100% yo creo que todas las enfermedades se pueden revertir con hábitos y con alimentación. Bueno, Estefi, ya para terminar, ha sido una entrevista maravillosa, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. A mí sí me gustaría que nos dejes un mensaje final a las mujeres, porque justo esta página ha sido creada para nosotras, ¿no? Para ver ese maravilloso privilegio que Dios nos ha dado y hablar de feminidad, ¿no? Entonces, para que nos dejes un mensaje. Me encanta, muchas gracias. Siento que es muy importante saber que quienes somos en esencia y nuestra intuición es como mucho más importante de lo que pensamos, es clave para nuestra sanación, es clave para también aportar al mundo, servir al mundo. Entonces, mientras más escuchemos nuestra intuición, y más femeninas nos volvamos y más virtuosas seamos, podemos ser no solo más sanas, sino también como de verdad invaluables para la sociedad. Podemos aportar mucho, podemos cambiar muchas cosas. Em, por ejemplo, en nuestros trabajos, siento que le damos un aporte tan distinto a todo lo que hacemos, a todo lo que hacemos, como una profundidad increíble. Mucha gente me pregunta como, ¿cómo se te ocurrió? Y es como intuición, o sea, muchas cosas no necesariamente las tenemos que hacer como porque el manual dice. Somos muy curiosas, somos muy de acoger, somos muy de servir, somos muy de darnos a los demás y siento que tenemos que asumir todas esas cosas como con mucho gusto, sin que como la gente nos mete ideas en la cabeza de que eso no nos va a funcionar o no nos va a servir, porque es una manera de vivir y pues yo creo que nos santificamos a través de eso también, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, profesional, o sea, como en todas las áreas. Y entonces, siento que no es fácil, pero y requiere un poco de autoconocimiento, pero si tienes un mentor, si te informas, si tienes dirección espiritual, como si escuchas la voz de Dios, se puede. Y de verdad, como somos miembros invaluables de la sociedad, cada uno es única, aporta algo al mundo y de verdad el mundo necesita de lo que cada uno podamos aportar. Muchas gracias, Steffi, de verdad, por acompañarnos y muchas gracias a todas las chicas que han podido ver esta entrevista, de verdad. Y así estamos sanas y cambiamos hábitos, podemos mejorar y también vivir una feminidad como Dios lo ha querido. Entonces, nos vemos para la próxima. Chao. Chao.